Bienvenido a nuestro estudio de los profetas menores. En esta lección vamos a explorar uno de los famosos eventos en toda la Biblia, Jonás y el gran pez. El libro de Jonás tiene solamente 4 breves capítulos. En el capítulo 1, Jonás es llamado a predicar el juicio a los asirios en la ciudad de Nínive, pero por sus prejuicios y odio hacia los ninivitas, él trata de huir del plan de Dios. Dios lo llama a predicar al pueblo de Nínive para que se arrepientan. Sin embargo, en el intento de esconderse de Dios, se sube a un barco yendo hacia la dirección opuesta a Nínive, hacia una ciudad llamada Tarsis. Mientras está en el barco, Dios envía una poderosa tormenta para llamar la atención de Jonás y utiliza a Jonás como advertencia para los demás en el barco sobre resistir el plan de Dios. Cuando Jonás es arrojado al mar, la tormenta termina de inmediato y el mar se calma. Mientras Jonás se hunde hacia su muerte, Dios envía un gran pez, o posiblemente una ballena, para salvar a Jonás al tragárselo entero. Una vez dentro del pez, Jonás vuelve a contar la historia cantando un salmo de acción de gracias. La canción de Jonás está llena de citas de las Escrituras. Esto nos da una idea del carácter del profeta. Aunque lo veamos ignorante y necio, también podemos ver que conoce bien la palabra de Dios. Nos dice cómo es su oración, su teología, su arrepentimiento y su gratitud. Una conexión particularmente interesante se encuentra en un pasaje de Hechos 16, donde el apóstol Pablo y Silas son encarcelados y deciden orar y cantar himnos mientras están encadenados. Jonás también se encuentra cantando himnos mientras está atrapado en un lugar oscuro, en su caso, la apestosa barriga de un pez. Jonás termina su oración de agradecimiento diciendo en el capítulo 2, del 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Jonás está arrepentido y se compromete a cumplir los propósitos de Dios para su vida, hablarle a los ninivitas de la verdad. El gran pez escupe a Jonás en tierra seca y es dado al profeta un nuevo comienzo. Podemos ver surgir un patrón cuando Dios trabaja con su pueblo. Dios permite y a veces planea pruebas para ellos con la esperanza de que resistan y superen, estando confiando plenamente en Él. Dios sabe que podemos aprender mucho al ser librados de nuestros problemas, pero también sabe que hay algunas lecciones que solo se pueden aprender en el sufrimiento, como Job, en el luto, como María y Marta, en el fuego, como Sadrac, Mesac y Abed-Negó, en el foso de los leones, como Daniel, y en el destierro, como el pueblo de Judá. Dios dice, ve, y Jonás no solo dice que no mientras trata de huir de Dios. Dios responde simplemente diciendo, ya veremos si puedes huir. Las lecciones que Jonás aprende en la tormenta, en el mar y en el vientre del pez son aquellas que no habría podido aprender de otra manera. Él supera la prueba diciendo, sí, iré. El capítulo 3 comienza diciendo, y vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. ¿Puedes imaginar lo agradecido que está Jonás por esta segunda oportunidad? Nosotros también podemos estar agradecidos. Esta historia nos recuerda que servimos a un Dios paciente y perdonador. Dios somete a Jonás a algunas pruebas intensas, dándole la oportunidad de responder de la manera correcta. Luego, cuando el corazón de Jonás está listo para hacer la voluntad de Dios, Dios está allí, paciente y listo para perdonar y avanzar. El inicio del capítulo 3 continúa con lo que Dios dice a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Luego el autor nos dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Lección aprendida por el momento. Más adelante descubrimos el odio tan profundo que les tiene Jonás a los asirios y veremos que sus luchas están lejos de acabar. Jonás va a Nínive para entregar la advertencia de Dios a los asirios, pero escucha su predicación. En Jonás 3:4 leemos que él camina hasta lo profundo de la inmensa ciudad y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que dijo. Es breve y apático. Luego se va lo más rápido que puede. Si vemos, técnicamente está obedeciendo a Dios aquí, pero con el menor esfuerzo posible.
en el fondo, o tal vez no tan en el fondo, aún no quiere ver a los asirios libres de la destrucción de Dios. Está convencido de que las personas no pueden arrepentirse de la manera necesaria para detener el juicio de Dios. Así que en el capítulo 4 leemos que busca un lugar para sentarse y ver caer la ciudad. Sin embargo, algo sorprendente e inesperado sucede después. A pesar del breve mensaje del profeta, los corazones de los ninivitas parecen estar listos para responder. Creen en la palabra de Dios a través de Jonás, por más lamentable que haya sido la predicación. En Jonás 3, del 7 al 9, la noticia incluso llega al rey y él responde diciendo: «E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse del cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no pereceremos?» No podemos pasar por alto la similitud entre la respuesta del rey y el grito desesperado del capitán del barco. Ninguno de los dos quería perecer. Ha sido el deseo de Dios desde el principio que los ninivitas y también los marineros no perezcan. La advertencia que se les da a los ninivitas es precisamente eso, una advertencia. Esto significa que Dios puede retener su juicio dependiendo de cómo respondan al mensaje. La decisión de destruirlos no es definitiva. Vemos el amor, la gracia y la misericordia de Dios expresados en esta advertencia profética. De hecho, el pueblo se arrepiente, por lo que la respuesta de Dios en Jonás 3:10 no es una sorpresa. Leemos: «Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo». Lo que está descrito en Jonás 3 es claramente un milagro y es un poderoso ejemplo de evangelismo a medida que la palabra se extiende y las personas de Nínive trabajan para arrepentirse. Desde los que están en la periferia de la ciudad hasta el rey, el arrepentimiento se vuelve una realidad y toda una generación de ninivitas es librada de la ira de Dios. Esto fue verdaderamente una situación sin precedentes. Muy pocos hebreos en el Antiguo Testamento ministran a extranjeros y ninguno es tan influyente como Jonás para lograr un arrepentimiento y un avivamiento tan grande. No veremos algo similar hasta los días en que Jesús deja atrás su ministerio público en Galilea y se dirige hacia Decápolis. El milagro es impresionante, pero un mensaje aún más profundo del libro de Jonás emerge en el capítulo 4 a través de la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios. Uno pensaría que Jonás estaría feliz de pasar a la historia como uno de los más grandes evangelistas que haya existido. Además, creeríamos que un profeta de Dios diría: ¡qué asombroso! Dios incluso ama a los ninivitas y puede convertir a naciones paganas. Esto es un milagro, pero desafortunadamente estarías equivocado. Ten en cuenta que Jonás es un profeta prejuicioso. A pesar de las lecciones aprendidas en la tormenta, en el mar y en el vientre del pez, el odio de Jonás hacia los asirios sigue siendo fuerte. Tiene buenas razones para odiarlos, pero las razones no son excusas. Al permitir que sus propios sentimientos hacia algunas personas de Nínive afecten sus sentimientos hacia todos ellos, en realidad está yendo en contra del plan de Dios para redimir a los perdidos. Al ceder a su odio, ha intentado bloquear la gran misericordia de Dios. En medio de la amargura de Jonás, vemos que la salvación de los ninivitas en realidad ha enfurecido a Jonás. Él se queja en el capítulo 4 del 2 al 4. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Luego el Señor le pregunta a Jonás lo más importante en este libro: ¿haces bien en enojarte tanto? Como un niño enojado, Jonás no responde, así que Dios le da una buena lección que nunca olvidará. Así como Dios una vez proporcionó una ballena para salvar a Jonás del mar, ahora Dios provee una planta, un gusano y un viento para enseñarle a Jonás una lección que cambiará su vida. La planta crece para proteger a Jonás del calor del sol.
Jonás se siente aliviado y feliz. El gusano se come la planta y muere. Jonás se siente triste e incómodo. Finalmente, el viento fuerte atormenta al profeta desprotegido. Jonás se siente miserable. Pronto Jonás se encuentra tan abatido que le ruega nuevamente a Dios que lo deje morir. Esta vez, clama debido a su incomodidad personal. Dios le responde cambiando su pregunta anterior y le dice en Jonás 4:9, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Jonás le responde, me parece bien enojarme hasta la muerte. Jonás se enreda en su propia queja. El Señor muestra el mensaje central del libro a un punto crítico en Jonás 4, del 10 al 11. Tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales? Esto pone en evidencia el egoísmo de la humanidad. No solo este hombre, Jonás, sino cada hombre, mujer, adulto y niño de todas las razas, todos los países, todos los pueblos de todas las épocas de la humanidad ha luchado con la amargura y el egoísmo. El prejuicio y el odio de Jonás lo han cegado tanto que siente más compasión por una planta que le brindó comodidad que por las vidas de decenas de miles de personas. Necesita ordenar sus prioridades porque definitivamente no son las prioridades de Dios. Ahora, Jonás no es la única persona en toda la historia que ha sido prejuiciosa. Todos estamos propensos al prejuicio. Tendemos a simpatizar más fácilmente con las personas que se parecen a nosotros y luchamos con aquellos que son diferentes. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios es prejuicioso, se vuelve difícil para Dios trabajar efectivamente a través de ellos. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas. Cada uno de nosotros estamos de pie como amados ante el único y santo Creador, debiéndole todo. No estamos allí solos, estamos rodeados de los amados de Dios. Y si lo amamos a Él, debemos amar lo que Él ama y a quienes Él ama. Este amor no elimina la necesidad de justicia, pero desafía nuestros corazones y cambia nuestra perspectiva mundana de la justicia por la perspectiva de justicia de Dios. Una de las ideas más importantes al leer este libro es que Jonás termina pareciendo un tonto, pero él mismo escribió el libro sobre sí mismo. Las lecciones de la planta, el gusano y el viento se afianzaron en el corazón de Jonás de una manera que las lecciones anteriores no lo hicieron. Esto es algo hermoso en las historias bíblicas. El héroe siempre es Dios, por lo que los protagonistas humanos se presentan con todas sus imperfecciones a la vista. Este tema hace que libros como Jonás sean diferentes de cualquier otra literatura escrita en esa época. El libro de Jonás termina con un gran desafío al odio y prejuicio de Jonás. Curiosamente, Jonás no da una respuesta directa al desafío en el libro. En cambio, Jonás responde al desafío con el libro mismo al compartir esta historia vulnerable con el mundo. Jonás nos está contando cuán rebelde era, cuán prejuicioso era y cuán fiel ha sido Dios a pesar de todo. El libro de Jonás es una autobiografía que llama al lector a aprender de los errores de Jonás y a desarrollar el corazón de Dios por los perdidos. Eso es arrepentimiento. Para terminar, pregúntate a ti mismo, ¿soy como el Jonás en el libro o como el Jonás que escribió el libro? ¿Estoy obstaculizando la capacidad de Dios para usarme y alcanzar a los perdidos debido a mi prejuicio? ¿Es mi vida un ejemplo para otros de cómo no responder a Dios? ¿A través de mis acciones estoy diciendo, no voy a ir? O incluso, está bien, iré, pero no me gustará. ¿O estoy clamando de todo corazón y dispuesto a Dios? Diciendo, Dios, iré, úsame. Recuerda, Dios te ama, pero también ama a aquellos que no se parecen en nada a ti. Dios quiere que compartas su corazón por otros para que puedas compartir su mensaje con otros.